Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra clase de Humanidades 2. Vamos a comenzar recapitulando un poquito. Habíamos hablado de que Humanidades 2 tiene por ahí el propósito de retomar lo que antes se veía como ética. Entonces, partimos de lo que tiene que ver con pues cuestiones sociales. De acuerdo, nuestra actividad anterior era la de revisar un texto que se llama el hombre es un lobo para el hombre. De acuerdo, y cómo podríamos interpretar esa frase. Bueno, ahorita vamos a desglosar un poquito sobre a qué nos referimos con el hombre es un lobo para el hombre y también sobre el concepto de contrato social que ya habíamos ejemplificado un poquito en la clase pasada. En la clase pasada hablábamos de que los contratos sociales pues son empiezan antes de conocerse como los conocemos ahorita, empiezan siendo una cuestión de un compromiso individual que se vuelve hacia un colectivo, es decir, todos nosotros hacemos compromisos que están no escritos porque pues la constitución del Estado, como la conocemos, la democracia, la oligarquía y todas estas formas de gobierno pues no estaban completamente estructuradas cuando hablamos de una cuestión de historia. Entonces, vamos a comenzar un poquito a desglosar esta perspectiva. Entonces vamos a hablar de algo que se llama contractualismo y el contractualismo, perdón, es precisamente esta parte en la cual nosotros comenzamos a generar contratos, ¿no? Las versiones más individualistas o más comunes que nosotros tenemos sobre lo que es un contrato, pues es lo que sucede pues básicamente todo el tiempo cuando nos referimos a lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, la convivencia dentro de un salón de clases, los derechos y las obligaciones que tenemos como usuarios de cualquier cosa. A eso nos referimos con un contrato. Entonces el contractualismo empieza a darle forma a lo que se referían los contratos sociales, es decir, estos compromisos que tenemos dentro de la sociedad reciben el nombre del contractualismo o este auge histórico y en la filosofía se da a partir de tres personajes que fueron bastante importantes dentro y de pronto, pues bueno, vamos a hablar de estos personajes que son bien importantes dentro del siglo XVII, cuando comenzamos pues tanto la división de los conocimientos como un poco del desarrollo de la filosofía política que después pues ya solamente se llama política. Recordemos que en la sesión pasada yo les comentaba pues que antes de la instauración de cualquier conocimiento estaba la filosofía. Por ejemplo, antes de la teología, que es el estudio de Dios, que después se vuelve sobre cada una de las religiones, pues era la filosofía de la religión, y luego se fue dividiendo la filosofía de las matemáticas hasta las matemáticas y así otras ramas del conocimiento. Entonces, aquí en la ilustración francesa, con Jean-Jacques Rousseau, comenzamos esta parte y bueno, Hobbes y Locke son ingleses. Entonces vamos a ver qué es el contractualismo, ¿no? Es una teoría filosófica que explica cuál es el origen del Estado, porque entonces recordemos que nuestra primera incógnita era esa. A ver, ¿cómo es que esta formación del Estado pues es de esta manera? Bien, entonces, bajo esta percepción, pues vamos a hablar de una cuestión que es muy importante, ¿no? Recordemos que cuando nosotros nos adherimos a un contrato o estamos de acuerdo con alguna regla, vamos a ceder alguna parte de nuestra libertad, ¿no? Se dice que todos somos personas libres y soberanas, sin embargo, cedemos una parte de nuestra libertad en tanto que nosotros sabemos que no podemos
salir de un cierto ambiente que está preformado por, ya sea por las sociedades, por el Estado o por cuestiones más limitadas, como son sociedades un poco más pequeñas. Entonces, este ceder de una libertad, pues es el primer principio de un contrato, ¿no? Yo puedo estar dentro de este contrato siempre y cuando no rompa lo que este contrato me está marcando, sea lo que sea que promueva, pues yo me manifiesto completamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque estoy aceptando estar dentro. ¿Qué recibo a cambio de estar dentro de este contrato? Pues orden, seguridad y leyes, ¿no? Por eso se dice que cuando estamos en un estado de anarquía, entonces completamente estamos renunciando a la seguridad y al orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las estructuras escolares tradicionales hay mucho o ha existido recientemente mucha controversia por el uso del uniforme. Que hay chicos que no quieren utilizar un uniforme porque en otras escuelas se permite no usarlo. Entonces, no quieren esta parte del pacto, pero quieren todo lo otro. Y no puede funcionar así. Si yo acepto estar dentro de una institución educativa, acepto que tengo que utilizar el uniforme. Y así en una empresa, y así en otro lugar, y así cualquier cosa que nos marque la institución, porque el Estado es una institución, porque así funciona su manera de preservar el orden, la seguridad y las leyes, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del uso de uniformes, tanto en escuelas como en centros de trabajo, tiene que ver primero con una cuestión de identidad y después una cuestión que tiene que ver más con la administración de la utilización de seguros. ¿No? Un seguro no te cubre a un estudiante en el transcurso de la escuela a su casa si no está utilizando el uniforme y si no demuestras que estaba en la escuela y un montón de cosas más. Entonces, administrativamente, este ejemplo nos sirve para entender por qué la necesidad de adherirse a esta identificación del contrato. Y luego vamos a mencionar a quienes representan los contractualistas y los teóricos del Estado más importantes del occidente. Thomas Hobbes es un inglés que es muy famoso por haber escrito un libro que se llama El Leviatán. Y el Leviatán a lo que remite es a una gran bestia, ¿no? A hablar del poder absoluto. Primero, Thomas Hobbes nos dice que nosotros somos egoístas por naturaleza, pero luego si regresamos un poco a la explicación que di la clase pasada sobre lo que nos dice la antropología en cuestiones de organización social, sabemos que no es así, ¿no? Tenemos esta capacidad de colaborar siempre con otros y luego también, por ejemplo, si nosotros revisamos o nos damos cuenta, al menos de la interacción y el folclore que tenemos como mexicanos, pues siempre estamos tratando como de ayudar a los demás, ¿no? Vemos que a alguien se le queda su carro y mucha gente va a querer a querer ayudarle, ¿no? A querer empujar su carro, ayudar a la gente con las bolsas. O sea, sí tenemos esta capacidad de cooperar porque es parte de nuestra naturaleza. Esa sería la primera objeción que nosotros tendríamos, incluso hasta por sentido común, con Thomas Hobbes. Y luego dice que sin leyes simplemente va a existir caos y violencia. Que las personas, perdón, que las personas vamos a estar siempre necesitadas de leyes que nos digan qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer para así evitar el caos y la violencia. ¿Por qué? Porque nuestro estado de naturaleza, y cuando nos referimos en que el hombre es un lobo para el hombre, nos dice que nosotros, o esta acepción de que el hombre es un lobo para el hombre, se refiere precisamente a desmenuzar o a que tiene esta idea de que los hombres somos depredadores y crueles por naturaleza y que de alguna manera tendemos a ser agresivos y a ser violentos con las personas, pues con otras personas. Entonces, en este sentido, mmm, para hacer esta acepción, dice que nosotros siempre estamos impulsados por cierta competencia, ¿no? Entonces, si yo necesito competir con esta persona, entonces tengo que ser violento o tengo que actuar de tal manera que pueda superponerme hacia él. Entonces, de alguna manera, se requiere domesticar a esta bestia
a la bestia de lobo. ¿Por qué? Pues porque se necesita un poder soberano, pero este poder soberano tiene que ser mucho más grande que todos estos lobos que para él representamos como género. Entonces, por eso, como les decía, el poder absoluto, el Estado soberano de Thomas Hobbes se entiende como el Leviatán. Y este nombre, pues, es, digamos, un nombre muy fuerte y muy poderoso porque es una bestia que en la Biblia se entiende como una bestia gigante, una bestia marina, que pues de alguna manera tiene esta falta de escrúpulos que es necesaria para entonces de alguna manera menguar lo que podría ser un acto violento entre un lobo y otro lobo. Y en este sentido, para garantizar que nuestro estado de violencia, como lo dice Thomas Hobbes, se estabilice, cedemos todos nuestros derechos hacia nuestro gobernante. Y si de alguna manera nos ponemos a reflexionar a cómo funcionan la constitución de estados modernos, pues es así. ¿No? Nosotros cedemos todos nuestros derechos a nuestro gobernante porque entonces lo que nosotros esperamos de quien maneja el estado siempre es que administre, que resuelva y que si yo ya le di todo lo que le tengo que dar al gobernante para que me represente y para que maneje los recursos y para que funcione de tal o cual manera, entonces yo espero que este gobernante y este poder absoluto tenga la facultad de, eh, pues de llevarme al bien, ¿no? Bien, ahora, más o menos son un poco contemporáneos entre Hobbes, pasamos a John Locke, y él nos dice que el ser humano es un ser racional, ¿no? Es completamente contrario a lo que nos dice Thomas Hobbes, en donde él dice que nosotros somos unas bestias violentas, que no tenemos capacidad de dominar esa forma de interactuar violenta y que no tenemos ese temple, pero en el esquema de John Locke somos, o parte de que somos seres racionales y que poseemos derechos naturales. Esos derechos naturales significan que son derechos que son inherentes al género humano y que todos poseemos independientemente de lo que sea. El primero, pues naturalmente, es la vida, la libertad y la propiedad. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el derecho a la vida es un derecho universal, pero cuando hablamos de la libertad es esta cosa preciada que nuevamente si nosotros comenzamos a analizar es algo que nosotros dejamos cuando estamos en contacto con otros. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de hacer o de actuar como yo quiera, pero la sensibilidad social, los pactos sociales, los contratos sociales y N cantidad de cosas van a moldear un poco la manera que yo tengo de actuar ante ciertas cosas o la manera que yo tengo de ver ciertas circunstancias. ¿Por qué? Pues porque así funcionan las interacciones sociales. Tendremos que saber entonces que cada vez que yo, pues de alguna manera, estoy con otras personas, estoy regalando o cediendo un poquito de mi libertad. Cuando nos referimos al Estado, entonces, la protección de los derechos naturales son importantes, ¿no? Es lo más importante, esta protección de la vida, de la libertad y de la propiedad. Y luego, si el Estado no cumple en la protección de los derechos naturales, entonces el pueblo puede cambiar la manera en la que está siendo gestionado el Estado. En este sentido, por ejemplo, podemos ver un poco como de esta estela en el gobierno actual, ¿no? Cuando se generan conceptos que antes no teníamos, como la revocación de mandato, por ejemplo. Es un poco parecido al pensamiento que tenía John Locke. Y él dice entonces que el gobierno es limitado, que no puede entrar en conflicto con lo que tienen que ver con los derechos naturales. O sea, no son cosas contradictorias, simplemente no se puede o es incompatible que un gobierno o el Estado
trate de pasar por encima de los derechos naturales. Y venimos posterior a estos dos personajes, que ya digamos es un poco más moderno. Está Jean-Jacques Rousseau, que también es un teórico muy importante del Estado y que crea este concepto o le da mayor auge o lo llama con esas letras al contrato social. Y al contrario nuevamente de Thomas Hobbes, porque John Locke es como un intermedio entre estos dos pensadores, Jean-Jacques Rousseau dice que los seres humanos somos buenos por naturaleza, ¿no? Que nacemos siendo buenas personas y que nos volvemos malos cuando comenzamos con una socialización, porque hay una parte muy famosa de su libro El contrato social, en donde él dice que nosotros, o ejemplifica, porque cree que somos buenos por naturaleza, y es en sociedad en donde nos volvemos malos, porque dice que nosotros, por ejemplo, de forma individual, no podemos conocer la envidia. Sin embargo, nos volvemos envidiosos ante el encuentro con otra persona. Como que le resulta muy chocante entonces la visión o la creación de otras personas, más allá de considerar pues que es una necesidad humana estar en sociedad. Después de esto, se crea entonces el contrato social, que tiene que ver con la voluntad general. Es decir, nuevamente partimos del principio del que si nosotros de alguna manera cedemos una parte de nuestra libertad, pero lo hacemos por voluntad. Y esa parte la sumamos a lo que le llama voluntad general. Es la voluntad de todos que funcionemos de esta manera. Entonces, por eso lo hacemos así. ¿No? Hablando de esta cuestión. Y luego, cuando hablamos pues de que el pueblo decide colectivamente, venimos a entender que el tipo de gobierno es una democracia directa. Nuevamente, hablamos de la voluntad general. Sabemos que de alguna manera la cuestión que tiene que ver con la democracia, entonces vamos a diferenciar un poco el tipo de gobierno o el concepto de democracia que se maneja aquí, ¿no? La democracia viene a ser un concepto que lo que busca es primero la justicia y la igualdad. Y luego hay dos maneras. Nosotros en nuestro esquema manejamos lo que se llama democracia representativa, que es elegir representantes de diferentes escenarios, como senadores, como gobernantes, como en los parlamentos, que son elegidos por voto para que nos representen. Pero aquí la democracia directa significa que los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones. Un ejemplo de esto era lo que pasaba en Atenas, ¿no? Que ya no es algo que se vea en escenarios recientes, pero parte precisamente de la soberanía popular, ¿no? Que el gobierno no se somete a una imagen, sino que tiene que ver con una participación y una implicación directa que también corresponde a la responsabilidad que tienen los ciudadanos con esas decisiones que toman y el nivel de involucramiento. Es decir, no lo elijo y me retiro, sino que lo monitoreo, soy partícipe continuo de esto, y es por eso que la democracia se considera en ese escenario. Entonces, busca esta cuestión del bien común, contrastando cuestiones que tienen que ver como autocracia, dictaduras, este tipo de cosas. Entonces, uno de los temas más importantes de esta progresión viene con esta pregunta: ¿quién tiene el poder en la sociedad? Y si pensamos, siempre cedemos o siempre existen figuras de poder desde el hogar, ¿no? ¿Quién tiene el poder en el hogar? Bueno,
pues lo tiene el soberano. Normalmente es quien es el proveedor, ¿no? Papá, mamá, o estas figuras que toman decisiones. ¿Por qué? Pues porque son las figuras que son responsables de. Y luego, si lo hablamos dentro de un escenario de trabajo, pues bueno, ¿quién es el que tiene el poder? Pues es quien es el dueño del capital, ¿no? Quien me contrata, hablando de escala, ¿no? En escenarios anteriores se respondía, o históricamente, antes de que llegáramos a este periodo en la historia, en el siglo XV, pues el poder venía de Dios, y el poder lo tenía Dios, y la decisión lo tenía Dios. ¿Y cómo sabíamos que quería Dios? Bueno, pues había muchas interpretaciones que normalmente estaban instauradas en la iglesia sobre lo que se creía que era la voluntad de Dios, ¿no? Ya si era o no era la voluntad de Dios, porque es cosa que no se podía saber, ya que hay una frase que es muy popular en la filosofía, que nos dice que aquellas cosas, aquellas preguntas que la filosofía no puede responder, se le van a dejar a Dios. Bueno, así era, así de tajante siempre ha sido la figura divina dentro de la historia, en el conocimiento y en la filosofía. Entonces, aquí, ya en este periodo de la historia, ya es mucho más sencillo, más terrenal, ¿no? Porque hay un periodo de la historia del que deberíamos de partir, que es la ruptura entre el mito y el logos. Otra vez, si recordamos que antes, incluso antes de la filosofía, la manera que se tenía de responder a aquellas preguntas que de facto, en el hecho o de forma empírica, de forma práctica, no se podían responder, se dejaban a los mitos, ¿no? El mito del amor, el mito de la lluvia, el mito del día y la noche. Hay un montón de mitologías en todas las civilizaciones que explican aquellos fenómenos que en ese momento de la historia no se podían explicar, ¿no? La física y la química nos van a explicar por qué el cielo es azul, por qué existe el día y por qué existe la noche, por qué todos los días va a salir la luna, por qué todos los días oscurece. La biología nos va a decir que el amor es la excitación del hipotálamo, etc., etc. Entonces, este rompimiento del mito hacia el logos, mito, pues ya sabemos que es la explicación que se le da fantasiosa a cosas sobrenaturales, y el logos es el conocimiento. Entonces, este rompimiento de la voluntad de Dios como mito viene a ser parte del logos con la creación del Estado. Entonces se dice que el poder en la sociedad primero, según esta parte teórica de la historia, viene a ser siempre parte de un acuerdo entre los individuos. Cuando ustedes y yo nacimos, el acuerdo en los individuos ya estaba, ya había una constitución política, la división geográfica estaba completamente establecida, tanto que necesitamos visa y o pasaporte para ir a otro lugar. Por ejemplo, las imágenes femeninas y masculinas y las cuestiones de roles en todos los países son completamente diferentes, ¿no? Yo estoy aquí frente a un grupo porque hubo una lucha histórica para que las mujeres pudiéramos hacer lo que ahora hacemos más sencillamente, antes ni siquiera pensarlo. Entonces, hablando pues del acuerdo entre los individuos, es lo que permite que existan las leyes que regulen el Estado o que ayuden al Estado a funcionar mejor. Entonces, en primer lugar, no viene de Dios, ¿no? El poder en la sociedad no te lo da Dios, aunque recordemos lo que ya les había mencionado anteriormente de las monarquías, ¿no? En las monarquías o en las sociedades no contractualistas, pues el poder sí viene de Dios, porque recordemos que en la corona, después de Dios, está el rey, ¿no? No es natural, es decir, no nacemos concibiendo los contratos sociales. Por ejemplo, cuando somos más pequeños y llegamos a una organización, a una escuela, en donde otros niños están conviviendo, nosotros aprendemos lo que está bien y lo que está mal, observando a los demás. Y es un acuerdo no escrito, pero a final de cuentas se va a convertir en un acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando entra un maestro a un salón, todos los alumnos guardan silencio. Y si no guardan silencio, observan lo que hacen los demás para saber cómo comportarse.
volvemos otra vez a lo que tiene que ver con los pactos que no están escritos, los contratos que no necesitan estar escritos. ¿Por qué no necesitan estar escritos? Porque nosotros tenemos por naturaleza cierta sensibilidad social. ¿Por qué? Porque somos creados en conjunto, es decir, dentro de la organización de la familia, pues también recibimos cierta manera de comportarnos, de pensar, códigos de valores que hacen que nosotros de alguna manera nos comportemos de una forma y no de otra. Por ejemplo, en este sentido, empezamos a formar el etos. El etos, E-T-H-E, O-S, el etos, que le da, o es la raíz de la palabra ética, significa carácter. Y el carácter es la raíz de donde se forman todos nuestros actos. Y ese etos, esa formación de la personalidad, de lo que yo considero que es bueno y lo que considero que es malo, y toda esa sensibilidad social, y con sensibilidad social me refiero a esta manera que tenemos de comportarnos con otros a partir de cuestiones no escritas, por ejemplo, el respeto a las personas mayores, la precaución al cruzar la calle, todo este tipo de cosas forman parte de un ciclo social de reglas no escritas, porque pues claramente no todo está escrito, o incluso las cuestiones más rebuscadas que están escritas, que salen completamente del sentido común, están escritas porque alguien más lo hizo y eso estaba prohibido. Entonces, en este sentido son creaciones sociales, ¿no? Creaciones sociales que nos han permitido vivir mejor de lo que ya vivíamos. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Entonces, en este sentido, el poder pertenece originalmente al pueblo, ¿no? La mayoría somos quienes ejercemos el poder y se ejerce de distintas formas. Aquí el término de la oración, en donde dice según cada autor, está en cursivas, precisamente porque ya no hablamos de autores, sino podemos hablar de realidades, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la China actual, es una China que vive bajo un régimen comunista, que si bien tiene representantes, esos representantes siempre lo van a hacer en el interés de la mayoría. Funcionan como una sociedad horizontal. Una sociedad vertical es aquella que al principio tiene una figura y esa figura es la que se encarga de ejercer el poder y debajo de esa figura hay otras figuras que le ayudan. Y al final de esa verticalidad estamos todos quienes conformamos el Estado. Y cuando hablamos de una sociedad horizontal, lo hacemos entendiendo que todos los agentes que funcionan o ejercen ciertas acciones en la sociedad tienen exactamente la misma facultad y el interés que ellos persiguen siempre está en pos de la mayoría, de la sociedad y de lo que todos buscan, ¿no? Una diferencia muy interesante de ese tipo de sociedad, la sociedad comunista china actual, es precisamente lo que México, por ejemplo, sucedió con Carlos Salinas de Gortari, que privatizó las empresas públicas como Teléfonos de México. Ustedes son muy jóvenes para saberlo, o tal vez no lo sé, pero esta privatización de las empresas públicas hizo entonces que la participación de los ciudadanos que requeríamos ese tipo de cosas, pues ya no la tengamos, ya no tenemos la garantía. El dueño de esa empresa, por ejemplo, pues es una de las personas más ricas del mundo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la no privatización o de la creación de las empresas públicas como Huawei, que es una empresa pública, pues es que todas las ganancias y las garantías son para el pueblo. Entonces son dos formas muy distintas de tanto de gobernar como de manejar lo que son la instauración del capital. Y bien, como conclusiones sobre el contractualismo, primero, pues nos va a explicar cuál es el origen del Estado tal como lo conocemos.
No quiere decir que antes del siglo XVI y XVII no hubiera una instauración del Estado o el Estado no existiera, sino que era un poco más complicada la cuestión de la autoridad política en ciertos lugares, ¿no? Se daba mucho más esta cuestión de la invasión a ciertos territorios, a la imposición dentro de otros territorios. La monarquía era algo bastante común. Sin embargo, así como esta, esta cuestión de despedirse de las ideas religiosas, también nos despedimos de esas maneras de gobernar, ¿no? Vamos evolucionando completamente y lo podemos ver en escenarios reales como es que en nuestro estado actual las ideas de derecha fueron evolucionando tal a que se cree que lo que se gobierna ahora, que es la cuarta transformación, forma parte de una cuestión de izquierda cuando pues posiblemente no lo sea, sin embargo sí es una modificación de la concepción que tenemos de Estado. Otra de nuestras conclusiones es la justificación de la autoridad política. Eso quiere decir que tratamos de explicar teóricamente por qué es necesaria la existencia de una autoridad política, por qué una autoridad dentro del Estado tiene que existir. Vamos a recoger un poco el concepto de polis, de política viene de polis, que significa ciudad, ¿no? Entonces, vamos a justificar la autoridad dentro de la ciudad, ¿no? ¿Por qué necesita haber una autoridad dentro de la ciudad? Bueno, vamos a regresarnos, ¿no? Va a haber un Thomas Hobbes que diga, bueno, es que somos completamente irracionales y si no existe nos vamos a comer entre nosotros. Viene un John Locke que dice, pues no necesariamente, pero necesitamos vivir en sociedad y por lo tanto necesitamos quien nos garantice que nuestros derechos naturales van a ser protegidos. Y luego viene un Jean-Jacques Rousseau que nos dice que pues si irremediablemente estamos conviviendo en sociedad, pues entonces es necesario que como en sociedad nos corrompemos, haya un pacto por lo menos que nos ayude a garantizar cierta estabilidad. Y entonces es por eso que desde estas tres perspectivas, que evidentemente existen muchas más y existirán y existieron, es necesario justificar o de alguna manera darle una pertinencia a la autoridad política, porque necesitamos que el poder se centre en una figura. Y si lo analizamos y lo pensamos, es necesario o es importante que el poder se concentre en una sola figura, porque si todos tenemos el poder o muchas personas tenemos el mismo poder, entonces es primero naturalmente imposible que nos pongamos de acuerdo y que siempre el poder se ejerza de la misma manera. Y incluso hay una frase con la que yo estoy de acuerdo, y no sé si ustedes también, que dice que el poder corrompe, ¿no? Entonces, es importante que el poder se distribuya y que ese poder tenga representación con lo que la mayoría requiere. Y luego, pues estas teorías siguen siendo una fundamentación para la política moderna, ¿no? Desde diferentes perspectivas, desde diferentes escenarios, pero siguen siendo base de la política actual. Entonces, vamos a recordar un poquito cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta progresión, ¿va? Nuestra progresión entonces lo que busca es entender o que nosotros veamos lo colectivo, ¿no? Durante todo el programa de cursos vamos a hablar sobre lo colectivo. Entonces aquí
la primera actividad que nosotros tenemos a manera de reflexión es revisar otro video sobre los contractualistas, que si bien yo ya hice una exposición, no es una exposición lo suficientemente profunda. En este video van a revisar un poquito de más información al respecto. Y me gustaría que colocaran lo que ustedes opinan con respecto a esta postura. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es importante saber cómo lo veo yo, ¿no? Porque, vaya, la interacción de nuestra asignatura y de nuestro método de estudio, pues nos deja un poco más hacia el trabajo individual y como les decía, aquí lo que se busca no es que ustedes repitan los conceptos que yo doy, la forma que yo tengo de entender las cosas, sino que traslademos esto hacia lo real. ¿Cómo vamos a trasladar esto hacia lo real? Bueno, primero, nuevamente vamos a leer un texto que les voy a presentar que también tiene que ver con esto, quién tiene el poder, porque al final de cuentas es muy difícil de responder quién tiene el poder, porque luego sabemos que un presidente no es necesariamente un soberano, sino que se sujeta a los poderes que se rigen en nuestro país, y en otras realidades es algo muy similar. Sin embargo, pues lo que se busca aquí es entender quién tiene el poder, porque si nosotros entendemos quién tiene el poder en una sociedad, de pronto vamos a buscar la vía adecuada para buscar estas soluciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si en mi colonia hay falta de agua, ¿quién sería el responsable? ¿Quién tiene el poder de ejecutar una acción tal que ese problema se pueda resolver? Porque si yo me envuelvo en reclamos porque no tengo agua o porque X, o porque no me he podido bañar, porque no he podido lavar mi ropa, no estoy buscando una solución. Necesito entender cómo funciona la distribución del poder, porque nosotros no somos una monarquía en donde el rey es el único que tiene la facultad de decidir sobre absolutamente todo, y pensémoslo por sentido común. El poder no puede concentrarse en una sola figura, porque si no, entonces esto se volvería muy complicado. No, una sola persona no puede estar en todos lados. Y como no puede estar en todos lados, es imposible que lo decida todo. Y por otra parte, si lo que buscamos es que nuestras figuras políticas sean funcionales, entonces tendremos que saber que cada escenario político se refiere a diferentes cosas. Volviendo al ejemplo del agua, ¿quién sería responsable de que yo no tenga agua? Bueno, tengo que discernir primero, pues, en dónde vivo, ¿no? Si vivo en un lugar que es urbano, si es rural, si tenemos el servicio del agua a través de una empresa o no, y si esa empresa es estatal o es una empresa privada, porque si es una empresa privada, entonces el responsable no es el Estado, sino la empresa. Y si es una empresa estatal, entonces sí es responsabilidad completamente del Estado. Sí, tendríamos que analizar entonces ante qué situaciones el poder está de alguna manera dividido. Entonces, la idea aquí sería hacer esta lectura que nos habla otra vez. ¿Cuál es el escenario del contrato social? Que es el que yo les decía, que es una obra de Rousseau, que se refiere a cómo es que el contrato social se da. Entonces, después de este pase del contrato social, viene una lectura de un autor que se llama Roberto Esposito, que es la doctrina del yo y del tú. Es una lectura muy breve, en donde se va a salir un concepto que es bien fundamental en la ética,
que es el concepto de el yo, de alteridad, ¿no? ¿Cómo funciona la alteridad? Bueno, la alteridad es la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona, que es muy diferente al de empatía. Empatía es la capacidad que nosotros tenemos para sentir lo que siente la otra persona, que no es necesariamente lo mismo que ponerte en el lugar de otra persona, vaya, tiene otra connotación, ¿sí? Entonces, en este sentido, el analizar esta parte del el yo como eso que me integra y no como eso, el tú, perdón, el otro, que es diferente a mí, no se refiere como una algo que es diferente, sino algo que me complementa, ¿no? Y vamos a hablar pues de nociones como la identidad individual, como algo que es importante dentro de las relaciones sociales y la constitución de un sujeto, que el concepto de sujeto es muy diferente al concepto de individuo, ¿no? Un sujeto no va a ser lo mismo que un individuo. Un individuo es un concepto que habla de uno y el sujeto es alguien que ya está dentro de una sociedad y son dos cosas muy diferentes. Y luego viene un autor que a mí me gusta mucho, que es Michel Foucault, que habla de los micropoderes y de por qué el poder no se centra en el Estado. Como yo les decía, con el ejemplo del agua, bueno, es que ¿quién es el responsable del Estado, la empresa? ¿Quién? Y si es el Estado, es el gobernador o quien decide esta pequeña parte de la distribución de recursos. Entonces, el Estado no se concentra, el poder, perdón, del Estado no se concentra en uno solo, sino en pequeños espacios de micropoder, que se van a repartir por toda la sociedad en tanto que hay personas que tienen el poder de decidir cómo se van a repartir los recursos sociales. Hay otras personas que tienen el poder de decidir cómo se va a distribuir la administración tributaria, perdón, no los impuestos, ¿no? Qué cantidad se le da a cierta organización, qué cantidad se le da a cierto organismo, qué cantidad se va a la educación, qué cantidad se va a las becas, si hay más becas, si no hay becas, a quién se le dan, bajo qué criterios se le dan. Entonces, estos micropoderes son los que hacen que el poder en una sociedad pues sea como algo que está distribuido y ni siquiera es de manera equitativa, porque sabemos entonces que quienes tienen la capacidad de decidir en ciertos entornos de poder, pues no tienen el mismo poder de decisión. Entonces, por eso hablamos del concepto de micropoderes. Entonces, en este caso, el gobierno, para Michel Foucault, tiene un montón de técnicas de control y disciplina. Por ahí Michel Foucault tiene un libro que me gusta mucho que se llama Vigilar y Castigar, que habla de la creación de las cárceles. La creación de las cárceles como esta manera que tenemos de controlar a aquellas personas que salen de la norma. Y las personas de la norma son aquellas personas que finalmente no tienen el mismo comportamiento que nosotros consideramos como normal. Es decir, que cuando entraron en este pacto social, no renunciaron necesariamente a toda la libertad que tenían para actuar de cierta manera. Y es muy interesante, si a alguien le interesa y tiene por ahí la iniciativa, está en internet. Y en este sentido, hay la novedad que tiene Foucault con respecto a otros autores es la noción de poder, ¿no? Pero cómo este poder se va a ejercer. Y para él, el poder normalmente se ejerce con violencia, porque no hay otra, según Michel Foucault, no hay otra manera de ejercer el poder o de reestructurar ciertas conductas nuevamente que salen de la norma que no sea a través de la violencia.
porque habla de castigos, por ejemplo, del tipo de castigos que se forman en la cárcel, ¿no? Que a final de cuentas la cárcel es una manera que tiene el Estado de controlar a aquellas personas que no cumplieron con el pacto social, que a final de cuentas son las leyes, que uno de los castigos que él enuncia es la creación de la cárcel. Y la creación de la cárcel tiene un plano muy interesante, a ver si lo encuentro, que se llama el panóptico. Y el panóptico, a ver, voy a presentarlo. El panóptico tiene esta figura en la cual, en la parte de medio, bueno, está inspirada en el diseño de Jeremy Bentham, y lo que trata de simular es el ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve, lo que busca es que esa persona que está dentro de la cárcel se sienta siempre observada y sienta que nunca pueden dejar de verla, y como no pueden dejar de verle, eso ya implica un castigo psicológico bastante severo. ¿Por qué? Pues porque imagínense estar siendo observados todo el tiempo en un ángulo tal que no permite que tengas privacidad alguna, y ya eso psicológicamente ejerce cierta presión sobre el individuo. Entonces, estas microestructuras del poder de las que habla Foucault son pequeños poderes que se ejercen tanto dentro de la estructura de un gobierno como fuera de una estructura de gobierno, porque entonces recordemos que hay personas, figuras, que no necesariamente son gobernantes y que tienen mucha influencia en los gobiernos, como son los dueños del capital. Por ejemplo, un ejemplo muy visto en nuestra actualidad es Elon Musk, que es dueño de X, que tiene mucha influencia en el gobierno de los Estados Unidos por estar dentro de los eventos en los cuales se toman decisiones y es un particular. Entonces, ese es un micropoder que no necesariamente es micro, pero es un poder que está fuera de la estructura del gobierno y sin embargo sigue siendo un poder. Entonces, eso es lo que vamos a checar en nuestra lectura, y luego para la semana 3 tenemos esta lectura de quién tiene el poder en la sociedad, y luego vamos a hacer nuestro primer entregable, que es el contrato ideal, ¿no? El contrato ideal lo que busca es que nosotros llevemos a un escenario cuál sería el contrato ideal dentro de nuestra organización, porque entonces sabemos que esos contratos ya estaban cuando nosotros llegamos, cuando nosotros nacimos y empezamos a estar dentro de ciertos lugares, había o no ciertas garantías de trabajo que son preexistentes, pero haciendo una introspección de cómo funcionan, lo que buscamos primero es que asumamos el rol de la empresa en la que nos desempeñamos, ¿no? Yo trabajo por ejemplo, para la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, ¿sí? Yo soy parte de un organismo de bachillerato y yo voy a redactar lo que considero que es el contrato ideal, que ese contrato ideal me va a permitir a mí estar en la mejor condición posible. La redacción va a ser libre, ¿sí? No tiene que tener, digamos, la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, o introducción, desarrollo y cierre, o como lo queramos ver, sino que incluso puede ser a manera de un cuento, ¿no? Para el contrato ideal había una sociedad en la cual pasaban estas cosas. En esta empresa las cosas eran muy injustas. Pero entonces ahora, por ejemplo, ¿qué derechos es un ejercicio reflexivo? Por lo tanto, estas preguntas que están aquí solamente van a orientar lo que debe de estar dentro del texto.
Es decir, si yo sigo en el mismo ejemplo de un cuento, yo tengo que mencionar cuáles son los derechos que deberían de tener garantizados todos los integrantes de esta empresa en la que yo trabajo. No, si queremos mencionar el nombre de la empresa o no es completamente irrelevante, sino entender cómo funcionaría el contrato ideal dentro de esta organización en la cual yo me encuentro y qué obligaciones, qué cosas estamos obligados a cumplir para el bienestar de todos, ¿no? Porque ya hablamos de derechos y entendamos que derechos y obligaciones, si bien, y esto es muy importante, los derechos no están condicionados con las obligaciones, sí son cosas que vienen a la par. Entonces, como yo ya hablé de los derechos que necesitan ser garantizados, también tengo que hablar de esas obligaciones que van a ser esenciales para que esta máquina funcione. Porque entonces yo tengo vacaciones, tengo derecho a N cantidad de aguinaldo, tengo derecho a tener ciertas prestaciones como mamá, como papá, no sé. Entonces hay obligaciones, hay cosas que yo estoy obligado a hacer para que esto funcione y mis derechos no sean vulnerados. Y luego la resolución de conflictos, ¿no? Porque entonces sabemos que hay sindicatos que nos ayudan a mediar estas situaciones, pero a veces no son lo completamente necesario o lo que nos va a ayudar a estar de una buena manera, ¿sí? O a lo mejor el sindicato sí nos funciona, pero este sindicato podría funcionar de una mejor manera, sí, o cambiar el nombre de sindicato a otra organización, no sé, aquí vamos a ser bien creativos, ¿no? ¿Qué cosas vamos a evaluar? Bueno, aquí dice comprensión del texto. ¿Por qué comprensión del texto? Porque nosotros ya revisamos un texto anteriormente y antes de ese texto ustedes revisaron otro texto. Recordemos que si bien en la semana anterior no dejamos ninguna actividad entregable, sí hubo actividades de reflexión que nos iban a ayudar a llegar a este punto. Entonces es por eso que la rúbrica dice comprensión del texto. Bien importante entender esta parte. Y la extensión, bueno, la redacción es suficiente y responde a las instrucciones. Es decir, que fue reflexiva, que hicieron un ejercicio reflexivo, es decir, que me deja ver que su pensamiento sí ahondó en estas tres preguntas. Que hablamos de derechos, que hablamos de obligación y que hablamos de resolución de conflictos. Estos serían mis 4 puntos aquí. Si es una redacción muy corta, en donde me dieron nada más 3 renglones, pero eso corto fue conciso, es decir, habló de los puntos no de una manera extensa, pero los abordó, entonces nos quedamos aquí. Y luego, si nuestra redacción es muy, muy general, dice, bueno, en un contrato ideal todos deberíamos de ser felices y trabajar 20 horas, pero no me dice nada más sobre derechos, obligaciones ni resolución de conflictos, entonces nos quedamos aquí. Y si mi redacción necesita mejorar es porque estos 3 brinquitos no los dio. Y luego, cuando hablamos de la comprensión del texto, hablamos de que comprendimos el tema, que mi reflexión sí está retomando los conceptos, que llaman las cosas por su nombre y que me está diciendo lo que yo necesito saber. Y luego, cuando hablamos de una comprensión vaga, es que tomamos unos conceptos sí, unos conceptos no, o llamo estrictamente las cosas así, pero no las puedo colocar en la realidad, porque es importante que hagamos el ejercicio que yo de pronto trato de hacer hablando de actualidad o de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque eso ya sienta nuestros contenidos en un lugar. Y luego, generalizar sobre algunos aspectos. Es decir, hablo, pero generalizo, pero no les pongo, no los siento en algún lugar. Y nuevamente, cuando estamos en el punto 1, pues quiere decir que nos faltaron otros 2 brinquitos, ¿sí? Entonces, aquí hay que subirlo en el formato que nosotros consideremos. No hay un formato estándar, no hay una manera estándar de hacerlo. ¿Por qué? Porque hablamos de una redacción libre. Y la ayuda que nosotros tenemos para hacer esta redacción libre es esto. Son estas preguntas más esta lectura, más la lectura anterior, que estaba aquí, del hombre es un lobo para el hombre, más el video de los contractualistas, más esta sesión. Entonces, es bien importante
que tengamos en cuenta que todo el trabajo que nosotros hacemos con anterioridad sí tiene un enlace que va a ser muy importante para dejarnos avanzar en nuestra reflexión y encontrar esa conexión de lo que estamos viendo con otras cosas. Bien, por el día de hoy es todo. Recordemos que la sesión de la siguiente semana, del día primero, que correspondía a una sesión virtual o en vivo, digámoslo así, va a ser una pregrabada porque es el primer día del año y está marcado en el calendario como no laboral. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme y en cuanto yo tenga la oportunidad, les respondo. Hasta luego.